encuentres haciendo tu voluntad. Que nosotros, Padre, sigamos el ejemplo de las 10 vírgenes sensatas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Leemos la palabra del Señor y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Espíritu Santo, ayúdame a transmitir la palabra de Dios, que sea precisamente tu mensaje. Yo te pido que gobiernes el intelecto, gobiernes, Señor, la palabra, y hagas la obra, Señor, en cada corazón, Espíritu Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en esta tarde sobre el tema: protege tu identidad. La caída de Adán y Eva es el evento más trágico que ha sucedido en la historia de toda la raza humana. Dos seres que eran perfectos en intelecto, eran perfectos en voluntad, eran perfectos en sentimientos, de la noche a la mañana se encontraron desnudos, vulnerables y luchando contra todo tipo de tentaciones, luchando contra el pecado, expulsados de su hábitat natural y obligados a buscarse la manera de vivir. El enemigo aprovechó ese momento para robarles la identidad con que ellos habían sido creados. En otras palabras, sucedió algo trágico, porque junto con la caída, junto con la desobediencia, ellos perdieron lo que podríamos llamar su DUI espiritual. Y dice en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 8: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pasaron de tener una comunión íntima con Dios, de platicar con Dios segundo a segundo, a esconderse delante de la presencia de Dios. Años más tarde, ese proceso sería revertido cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, se encarnó, fue a la cruz y en la cruz expió, en la cruz pagó el precio de todos los pecados que había cometido la raza humana hasta ese entonces y que cometería después hasta el último día que exista el mundo sobre la faz de la tierra. Sin embargo, en ese entorno permanentemente se está dando una lucha, y es una lucha eminentemente espiritual. Nosotros los creyentes aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Hay infinidad de promesas, recibimos la nueva vida, nuestra naturaleza cambia, pero día a día estamos enfrentándonos con Satanás, estamos enfrentándonos con la carne, estamos enfrentándonos con el pecado. Y en el fragor de esa lucha, muchas veces el enemigo viene, el enemigo se infiltra, el enemigo secuestra nuestra identidad, y cuando nosotros perdemos de vista quién somos en Cristo, inmediatamente la fe empieza a menguar, inmediatamente el entusiasmo por las cosas de Dios empieza a menguar, y somos terreno fértil para que el enemigo meta en nuestra cabeza cualquier idea que nos conduzca a la desobediencia, e incluso a muchas gentes ideas que los han llevado a apostatar. Es por eso que en esta tarde, apoyados en esta porción de la Escritura, vamos a estudiar realmente cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro DUI espiritual.
Y es mi oración que nosotros, el Espíritu Santo, nos grabe esa idea en el corazón y nosotros estemos conscientes de quién somos en Cristo, porque en la medida que estemos conscientes de quién somos en Cristo, vamos a poder enfrentar cualquier situación que se nos venga y absolutamente nada, pero absolutamente nada nos va a hacer apartarnos de ese lugar donde estamos parados, sobre esa roca en la cual estamos parados, y no nos va a robar esa visión tan gloriosa que tenemos. La visión gloriosa que nosotros tenemos es que vamos caminando rumbo a la eternidad, vamos caminando a encontrarnos un día en la presencia de Jesús, vamos caminando un día a estar en la presencia de Dios, y ahí nos vamos a dar cuenta realmente, ahí nos va a ser revelada cuál es nuestra identidad absoluta. Pero mientras eso no sucede, debemos de tener claros los siguientes principios. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una generación especial. Versículo 9, vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje en su original griego es una palabra que tiene una connotación espectacular, y es una palabra que estaba vinculada a la realeza, a un rey. En otras palabras, una palabra que está íntimamente ligada a una posición de privilegio y a una posición de autoridad. En otras palabras, cuando el escritor dice que nosotros somos linaje escogido, lo que está diciendo de alguna forma es que nosotros somos miembros de una realeza. Cualquiera diría, bueno, ¿cómo es que yo puedo ser miembro de una realeza si mi carrito se está cayendo a pedazos? Lo más importante es que no es una realeza material, sino que lo más trascendental es que es una realeza de índole espiritual. Y esto se confirma en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, cuando Jesucristo, hablando de sí mismo, dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En otras palabras, nosotros pertenecemos al linaje más glorioso que jamás haya existido sobre la faz de la tierra, y a un linaje que se va a confirmar, y a un linaje que va a tener autoridad en la eternidad. Y ese linaje es la herencia precisamente de aquellos que han seguido al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesucristo. Jesucristo viene un día, dice la palabra de Dios, y es maravilloso cuando usted tenga la oportunidad de leer en Apocalipsis, dice que Jesucristo va a descender, ni siquiera va a tener que luchar contra el anticristo, con la palabra de su boca lo va a derrotar, se va a sentar en el trono en Jerusalén, va a reinar por 1000 años, y pueden imaginarse ustedes quiénes van a cogobernar con el Señor Jesús. Es su iglesia, los redimidos, porque han puesto su fe en su sangre. Sin embargo, no tenemos que esperar hasta ese entonces para creer que somos linaje escogido. Desde ya tenemos una herencia espiritual preciosa. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que cada uno de nosotros nos ha puesto en lugares especiales en Cristo Jesús. Nosotros nos ha dado autoridad sobre Satanás, nos ha dado autoridad sobre la carne, nos ha dado autoridad sobre el pecado. ¿Y qué es lo que nos ha regalado en el presente? Lo describe perfectamente en un versículo que todo cristiano debe conocer de memoria, y que yo los invito para que durante la semana cada uno de ustedes se lo aprendan. Se encuentra en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Esta es una de las revelaciones más grandiosas que haya recibido un hombre sobre la tierra, y nosotros debemos de pedirle cada día al Espíritu Santo que esa verdad venga a lo más íntimo de nuestro corazón y nosotros podamos vivir sobre esa verdad. El día en que cada uno de nosotros pueda decir: ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó, el cual murió por mí. Ese día nosotros vamos a empezar a experimentar lo que es la grandeza de la gloria de Dios. Ese día nosotros vamos a experimentar qué es lo que Jesucristo le quiso decir a la samaritana cuando le dijo: si tú crees en mí, de tu interior van a empezar a recorrer ríos de agua viva. Queridos hermanos, muchas veces nosotros no experimentamos la grandeza de lo que Cristo hizo en la cruz porque no queremos entregar nuestra vida. Queremos seguir viviendo de acuerdo a la carne y no llegamos al punto de decirle: Señor Jesús, estoy cansado, yo quiero que tú vivas en mí, yo quiero que tú me gobiernes, yo quiero que tú me diriges, yo ya no quiero volver a sentir temor. El día en que nosotros sintamos que Jesucristo es el Señor, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el temor huye, nos vamos a dar cuenta que la duda huye, nos vamos a dar cuenta que esa permanente división con que vivimos en la mente, muchas veces llenos de dudas, se van, y nos damos cuenta entonces que Jesucristo está reinando en nosotros. Y cuando Jesucristo está reinando en nosotros, la primera iluminación que nos da el Espíritu Santo es que en efecto somos linaje escogido. Todo aquel que acepte el señorío de Cristo en su vida se da cuenta que es especial. Y si usted se da cuenta que es especial para Cristo, en ese momento lo que va a suceder es que de la noche a la mañana usted se entera que su vida está resuelta. Es probable que muchos han venido aquí esta tarde, con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas laborales, con grandes problemas familiares. Otros tienen muchos inconvenientes, incluso legales. Pero lo que el Espíritu Santo les quiere decir en esta tarde es que si ustedes se dan cuenta que son linaje escogidos, y si ustedes aceptan el hecho de que con Cristo están juntamente crucificados, en ese momento se van a dar cuenta que no importa lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos de Cristo, somos siervos del Dios viviente, y eventualmente el Señor va a resolver nuestros problemas. No tenemos ya que seguir en esa lucha, en esa duda que desgasta, que cansa, sino que lo único que tenemos que reconocer en fe es nuestra posición, y nuestra posición es que tenemos un linaje escogido. ¿Y hasta dónde llega ese linaje escogido? Apocalipsis 22:14, el Señor Jesucristo hablando: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Ese linaje escogido trasciende hasta la eternidad. Todos los reyes que han existido y que existen actualmente en la tierra pueden estar llenos de mucha pompa, pero ese linaje se acaba el día que los entierran. Y el día que entierran a cualquier rey, entonces las cosas se igualan, y es totalmente democrático, porque ahí solo hay dos opciones: o esa persona había aceptado a Cristo como su Señor y entonces es salva, o esa persona nunca aceptó el sacrificio expiatorio de Cristo y va a un lugar. Pero nuestro linaje es tal que tiene trascendencia hasta en la eternidad. Vamos a gobernar con Cristo, y va a ser un gobierno precioso, porque va a ser un gobierno de índole espiritual. El Señor nos va a dar nuestro lugar, el Señor nos va a mostrar su gran aprecio en la eternidad, y nosotros lo único que vamos a decir es: ¿cómo es posible que yo, habiendo sido tan chiquito, habiendo batallado pero millones de veces contra la carne, vivía levantándome, vivía parándome? ¿Cómo es que vivía lleno de temor? ¿Cómo es que luché tanto y ahora estoy en esta posición de realeza? Y el Señor Jesucristo nos va a decir: bien, buen hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es lo más glorioso que puede haber sucedido, es lo mejor que nos puede haber pasado, y nosotros solo tenemos que confiar en que en ese sacrificio nuestra posición cambió y somos personas especiales a los ojos de Cristo, y eso es lo único que importa. No nos definen los fracasos de esta vida, no nos define nuestro pasado, no nos define nuestro presente, y no nos define nuestros temores a futuro. Lo que nos define es lo que sucedió
hace 2000 años en la cruz del Calvario, y usted lo debe aceptar y usted se debe gozar en esa verdad. Usted debe saltar en alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia, de juicio, y lo que Jesucristo hizo ahí se ha convertido en una realidad viviente para su vida, y eso es lo único que basta. Eso es lo único que basta. Fuera de eso no hay absolutamente nada más que necesitemos. Así que démosle la gloria a Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Lo siguiente que nos identifica: nosotros hemos sido comisionados por Dios para anunciar la grandeza del Señor Jesús. Continuando con el versículo 9, dice que somos real sacerdocio. Esta es una figura tomada del Antiguo Testamento. Si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento, luego de la institución de la ley mosaica, luego de que la nación de Israel saliese de Egipto, se instituyó la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que tenía varias obligaciones. Era el responsable de organizar al levirato, era el responsable de ofrecer el sacrificio de expiación una vez al año por todo el pueblo. Entonces, en este sentido, era un intercesor, intercedía por el pueblo, y era un maestro, enseñaba la palabra de Dios. Esa posición nos ha sido dada a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido es que somos nosotros sacerdotes? Somos sacerdotes porque nos ha sido concedido el privilegio más grande que le puede haber sido concedido a un ser humano, y es: nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de presentar la única opción de salvación en la eternidad que existe. Y mientras meditaba en esto, me ponía a pensar: Señor, ¿cómo es posible que tú nos diste a nosotros ese privilegio y tú no se lo concediste a los ángeles? Hubiese sido más fácil para el Señor concedérselo a los ángeles, porque los ángeles, créanme, son mucho más obedientes que la mayoría, que cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia y en su plan perfecto dijo: yo voy a salvar a mi hija y a mi hijo, lo voy a transformar, voy a poner el Espíritu Santo en él y le voy a dar la capacidad, le voy a dar la unción para que predique la palabra, le voy a dar la unción para que imponga las manos sobre los enfermos, le voy a dar la unción para que vaya donde aquellos que están oprimidos por el diablo, oren por ellos, se rompan las cadenas. Le voy a dar la unción para que vaya a orar y para que vaya a predicar a aquellas familias que se están destruyendo, y esas familias van a conocer la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y muchas veces sucede que, teniendo este gran privilegio, nosotros no estamos abrazando este privilegio, sino que nosotros estamos permitiendo que otros lo hagan, y con eso lo que estamos haciendo es que estamos impidiendo el desarrollo espiritual que el Señor quiere traer a nuestra vida. Y al no ver la gloria de Dios actuando sobre nosotros, nos quedamos con una fe mínima, con una fe chiquita. No estamos creciendo en lo que el Señor quiere que crezcamos, y no estamos experimentando y viendo su gloria, y eso lo que trae más bien es duda, y lo que trae es quebranto para nuestra vida. Yo les puedo dar certeza que no hay satisfacción más grande que un cristiano, que un ser humano puede tener, que presentar la palabra de Dios y ver que la otra persona, cuando usted le está presentando la palabra de Dios, es convencida por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y le dice: yo acepto lo que ese Cristo que tú tienes hizo también por mí en la cruz, me arrepiento por mis pecados y yo quiero nacer de nuevo, que el Espíritu Santo venga a morar por mí y yo quiero que tú me disipules. No hay privilegio más grande que ir a orar por una persona que esté enferma y que el Espíritu Santo se manifieste, el Espíritu Santo la sane, por una persona que está totalmente atada por Satanás y el Espíritu Santo la libere, las cadenas se rompen, las cadenas se caigan. Y eso es a lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Recordemos claramente quiénes somos. Nosotros somos el ejército del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros somos el medio por el cual Jesucristo predica su palabra aquí en la tierra. Nosotros somos el medio por el cual Jesucristo se glorifica aquí en la tierra. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo quepo yo en ese contexto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en ese contexto? Todo aquel creyente
que no acepta su lugar como un sacerdote en el reino de Dios es un creyente débil, es un creyente cuya mente está dividida, es un creyente que probablemente ni él mismo ha entendido en qué consiste el reino de Dios, que de una forma tan magistral fue explicado en los evangelios sinópticos. Pero el creyente que acepta su lugar como sacerdote es un creyente que va creciendo espiritualmente, es un creyente que empieza a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo y sobre todo es un creyente en el cual el egoísmo no se asienta. Muchas veces no predicamos la palabra de Dios porque estamos tan contentos con lo que el Señor hizo con nosotros que dejamos de sentir pasión, dejamos de sentir interés por lo que está sucediendo en el mundo, y eso realmente es una gran tragedia. Quiero comentarles algo que es bien importante que lo tengamos claro. El Señor en su infinita misericordia nos creó a nosotros. Nuestro diseño original era que nosotros fuésemos seres teocéntricos. En otras palabras, que nosotros fuéramos personas sometidos al gobierno del Señor Jesús. Pero la gran tragedia es que la humanidad ha decidido vivir de una forma egocéntrica. En otras palabras, cada ser humano se coloca a sí mismo en el lugar donde solo Jesucristo puede entrar. Y es aún peor cuando un creyente usurpa el trono de Jesucristo en su vida, no hace lo que Jesucristo lo ha mandado a hacer, no pone el sacrificio de Jesucristo en la cruz como la prioridad en su corazón, y entonces los caminos empiezan a desviarse, los caminos empiezan a disiparse y empezamos a tener grandes aspiraciones que no tienen nada de malo en sí mismo, pero empiezan a desviarnos el corazón, empiezan a desviar nuestra visión, y en un momento dado ya no sabemos y hemos olvidado cuál es la gloriosa identidad que nosotros tenemos. Yo quiero invitarlos en esta tarde de una manera especial para que cada uno de ustedes acepte su llamado como sacerdote, para que cada uno de ustedes salga de aquí esta tarde con una convicción plena y empiece a predicar la palabra de Dios, para que cada uno de ustedes empiece a orar por los enfermos, para que cada uno de ustedes empiece a orar por todos aquellos que están sumamente afligidos. Abunda la gente que en este momento está afligida por cualquier tipo de circunstancia, y solo el sacerdote, solo aquel creyente que ha aceptado su identidad como sacerdote de Cristo está en la capacidad de darle una esperanza a esa persona. Hay circunstancias que rebasan cualquier capacidad material, hay circunstancias que rebasan cualquier posibilidad humana, y en ese momento solo usted, si acepta su posición como sacerdote, puede ofrecerle oportunidad a ese amigo, a ese pariente, a esa persona que está en gran necesidad. Y la tercera característica que marca nuestra identidad es que nosotros estamos apartados para Dios. Somos una nación santa. La Biblia King James, que es la Biblia en la versión anglosajona, describe nación santa como un pueblo peculiar, un pueblo apartado para Dios. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, experimentamos el perdón de pecados y la nueva vida. En ese momento el Señor Jesucristo dijo: tú estás apartado para mí. Así como yo me aparté, yo vine a este mundo y yo me aparté para poder ir a la cruz y darte vida, ahora tú estás totalmente apartado para mí. Es por eso que causa conmoción en el corazón muchas veces cuando un creyente no acepta su llamado a ser totalmente apartado para el Señor. Y esta separación del mundo es una separación de orden eminentemente espiritual, porque obviamente tenemos que trabajar, tenemos que convivir, y estamos llamados ahí donde estamos conviviendo a ser también sacerdotes, pero nuestra alma debe ser totalmente apartada para el Señor. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna parte en los principios y valores que este mundo ha establecido. Nuestra parte está a los pies de la cruz. Nuestra parte está sirviendo al Señor. Nuestra parte está
predicando la palabra de Dios. Nuestra parte está arrepintiéndonos de forma permanente por nuestros pecados y participando junto con el Espíritu Santo en esa obra de santificación progresiva que está haciendo en cada uno de nosotros. Quisiera lanzarles una pregunta en esta tarde, y es una pregunta bien importante. Al menos el Espíritu Santo me la hace a mí de forma constante. Tenemos que estar evaluando permanentemente nuestra vida. Muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir con las mismas ataduras por años y años y años, hasta que llega un punto en que ya son parte del paisaje y ya ni siquiera somos redarguidos por el Espíritu Santo y no estamos pudiendo ejercer nuestro rol de sacerdotes porque estamos atados, porque nuestra mente está dividida, porque nuestro corazón está comprometido. Pero si usted va delante de la presencia del Señor y le dice: Espíritu Santo, yo quiero que tú vengas y tú me redarguyas y tú me hagas una verdadera radiografía de mi estado espiritual, yo puedo garantizarles que en ese mismo momento el Espíritu Santo va a empezar a traerle versículos a su corazón, o el Espíritu Santo va a empezar a decirles: eso definitivamente no está bien. Y cuando el Espíritu Santo le diga a usted: eso no está bien, en ese mismo momento nosotros caemos de rodillas y le decimos: Señor Jesús, por lo que tú hiciste en la cruz, esta situación yo la traigo delante de tus pies. Por favor, que sea absolutamente cortada y expulsada de nuestra vida. Y se me vienen a la mente las siguientes situaciones, y no sé por qué. Si no hemos sido capaces de dejar las palabras soeces, estamos realmente atados y estamos muy lejos de participar con el Espíritu Santo de nuestra santificación progresiva. Si en nuestro corazón hay lujuria, si en nuestro corazón hay vanidad, si en nuestro corazón hay avaricia, si de alguna manera en nuestro corazón hay orgullo, si hay competencia y si hay envidia, nosotros no estamos participando con el Espíritu Santo del proceso de santificación progresiva. Si hay falta de perdón, mucho menos. Y lo que tenemos que hacer es venir y decirle: Espíritu Santo, dice tu palabra que yo soy una nación santa, en otras palabras, un pueblo peculiar. Yo traigo esas ataduras a los pies de la cruz, y por lo que Jesucristo, por la muerte expiatoria de Jesucristo, renuncio a ello. Y entonces usted va a empezar a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Su mente va a empezar a ser totalmente libre. Usted va a empezar a responder y a reaccionar de una manera diferente. Sus valores van a empezar a cambiar, y aquello que antes lo ataba tanto empieza a ser secundario, y su pasión empieza a ser leer la palabra de Dios. Su pasión empieza a ser la oración, su pasión empieza a ser congregarse con los hermanos, su pasión empieza a venir al culto. Y cuando usted viene al culto de repente y empiezan las alabanzas, usted participa de las alabanzas, la apatía se fue, el Espíritu Santo empieza a tocarlo y empieza a alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y usted dice: ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Hermano, lo que está sucediendo es algo glorioso. El proceso de santificación progresiva ha empezado en su vida. El Espíritu Santo ha entrado a lo más profundo de su ser, y usted está siendo transformado para parecerse cada vez más a Cristo. Y en ese momento la gloria de Dios empieza a ser algo palpable para usted. Y si antes éramos cristianos litúrgicos que lo único que hacíamos era venir al culto, tratábamos de venir un poquito tarde para que hayan pasado las alabanzas y nos sentáramos, de repente nosotros empezamos a sentir que la gloria de Dios es algo tangible, que la gloria del Señor está cerca. Un día nos visita el Espíritu Santo y somos bautizados y empezamos a hablar nuevas lenguas y empezamos a conocer a qué es que los hijos de Dios han sido realmente llamados. Y en ese momento somos conscientes de nuestra identidad y nos damos cuenta que esos pensamientos que nos ataban se van. Nunca más volvemos a experimentar la envidia. Si teníamos problemas con nuestra lengua mundana o lengua que hablaba vanidades, de repente de lo más profundo de nuestro ser lo que empiezan a brotar son los versículos y la palabra de Dios. Si antes éramos vengativos, si éramos sarcásticos, si nos gustaba un poquito la intriga, ahora nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos manda a proteger la integridad del hermano. Y ahí nos damos cuenta
realmente en qué consiste el Evangelio. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a darnos cuenta de cuál es nuestro nuevo DUI espiritual? Y para eso tiene que suceder lo siguiente, versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este es uno de los conceptos que en lo personal más me reta y más me encanta de la palabra de Dios: el ser extranjero y peregrino. Un extranjero es una persona que llegó a un lugar y en la mayoría de casos está de paso. Un peregrino es alguien que va caminando por un lugar pero no se va a quedar ahí. Entonces, cuando se nos reta a ser extranjeros y peregrinos, a lo que nos está llamando es a poner nuestra mirada en el reino de Dios, no a poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra. ¿Y cómo se define el reino de Dios? El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que consiste en bienes espirituales: amor, justicia y gozo en el Espíritu. El hombre más grande del Antiguo Testamento, Abraham, dice de él en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a hacer una extrapolación de la vida de Abraham a nuestra vida. Abraham vivía en una ciudad muy prominente, llena de glamour en ese entonces, llamada Ur de los Caldeos, y él era un hombre notable ahí. Un día le habla el Señor y le dice: vas a salir de aquí y te voy a llevar a una tierra y voy a hacer de ti una nación grande, te voy a dar la tierra y vas a tener un gran legado, un gran linaje. Ese hombre dejó ese lugar donde vivía absolutamente cómodo, donde tenía su círculo de amistades, su círculo familiar, y se fue y empezó a caminar a un lugar que solo Dios conocía dónde era. Llegó a ese lugar y estando en ese lugar, nunca jamás construyó una vivienda, una casa. Todo el tiempo habitó en casa de campaña, a pesar de que era el lugar prometido. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Abraham, padre de multitudes, el inicio del plan de redención, tenía su mirada puesta en la eternidad. Tenía su mirada puesta en la eternidad. A donde quiera que él llegaba, lo primero que hacía es levantaba un altar y adoraba a Dios. ¿En qué está puesto, querido hermano, su mirada? ¿Ha usted abrazado el reino de los cielos como el lugar donde usted habita? ¿O continuamos lamentablemente habitando en esta tierra? Y mientras continuemos habitando espiritualmente en esta tierra, nunca nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestra preciosa identidad. Pero si usted empieza a sentir en su corazón hambre y sed de justicia y usted quiere que el Espíritu Santo le muestre qué significa ser peregrino, porque ser peregrino, ser extranjero, ser un transeúnte por esta tierra, vivir como un transeúnte, es la bendición espiritual, de las bendiciones espirituales más grandes que un creyente puede obtener. Porque entonces, como somos transeúntes, cuando nosotros nos preguntan cuál es tu ciudadanía, no vamos a decir ABCD, sino que nuestra ciudadanía es la eternidad, y desde ahora nos vamos a empezar a portar como ciudadanos de la eternidad, y por ende nos vamos a dar cuenta de nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos real sacerdocio, somos un pueblo santo, totalmente apartado para Dios, y somos
una generación especial. Es grande, grande, 100 veces grande aquello que fuimos llamados. Y si de alguna forma, de alguna razón usted siente que no ha experimentado todavía esa grandeza, este es el día en donde el Espíritu Santo lo puede tocar. Este es el día en donde ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, la grandeza de ese sacrificio puede ser algo real para usted. Y usted va a salir de aquí y va a decir: la verdad es que yo quiero que Cristo sea mi Señor. Tengo miles de problemas, pero esos problemas yo los pongo a los pies de la cruz, y lo único que quiero es experimentar la gloria, la grandeza de mi identidad. Lo único que quiero es sentir en lo más profundo de mi corazón que soy extranjero y peregrino y que ya no estoy atado a esto aquí. De todas maneras, esto aquí se acaba, y se acaba muy pronto. Pongamos nuestro corazón a donde lo tenemos que poner, porque cuando nosotros ponemos nuestro corazón al pie de la cruz y nos damos cuenta y nos convencemos que el sacrificio expiatorio de Cristo es lo más grande y que eso cambió nuestra identidad, entonces nos daremos cuenta que vamos caminando a ese lugar, a nuestra morada eterna, y que mientras estamos aquí, la vida de Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo va a hacer lo que nos mueva, lo que nos aliente y lo que nos dé la victoria. Yo quisiera pedirles que todos inclinemos nuestro rostro. Vamos a tener un momento de ministración. Vamos a pedir que el Espíritu Santo descienda, el Espíritu Santo rompa cadenas, el Espíritu Santo rompa todo tipo de ataduras, el Espíritu Santo se lleve el temor y el Espíritu Santo nos deje sentir quiénes somos realmente en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. Gracias, Padre. Yo te pido que empieces a moverte, Espíritu de Dios. Empieza a moverte, Espíritu Santo. Es imposible que alguien experimente su identidad en Cristo, absolutamente imposible, si no ha vivido lo que es un arrepentimiento genuino por sus pecados, si no ha venido a los pies de Cristo y ha pedido el perdón que solo Jesucristo obtuvo en la cruz, y el Espíritu Santo le ha permitido nacer de nuevo. Y eso tiene que ser algo genuino, porque ahí no se aceptan medias tintas, o lo es o no es. Y aquel que no ha nacido de nuevo, imposible que sea consciente de cuál es su identidad en Cristo. Así que yo esta tarde quisiera hacer una invitación especial. Si el Espíritu Santo está tocando su vida y le está diciendo: es necesario que tú te arrepientas de corazón de tus pecados, que tú nazcas de nuevo. Tú no has nacido de nuevo, pero yo te estoy esperando aquí. Este es el momento más importante para su vida y es el inicio de la identificación de su verdadera y absoluta identidad. Así que yo quisiera hacer una invitación en esta tarde. Si el Espíritu de Dios está tocando y usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, esta tarde es una tarde gloriosa y vamos a orar por usted. Ante la menor inquietud, levante su mano. La menor inquietud, la menor duda es evidencia de que probablemente no ha habido un nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios nos está llamando, el Espíritu de Dios nos está amando, el Espíritu de Dios nos está abrazando. Así que lo quisiera invitarlo ahorita. Si alguien quiere recibir al Señor Jesucristo, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, yo lo invito para que levante su mano en esta tarde. Si usted está experimentando ese llamado, levante su mano en esta tarde. Si el Espíritu de Dios está tocando a la puerta, no es motivo de pena, no es motivo de vergüenza, sino que es motivo de satisfacción. Es un privilegio que Jesucristo lo llame personalmente a usted. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en esta tarde? ¿Alguien lo aceptó alguna vez, pero por algún motivo percibe que no fue genuino o que se extravió y quisiera reconciliar con el Señor? Es un día de restauración. Este es un domingo de restauración. Yo lo invito a que
que ante la menor inquietud levante su mano y vamos a orar por usted. Espíritu Santo, vamos a hacer una última vez la invitación. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera aceptar a Cristo en esta tarde? El Espíritu de Dios está hablando y tocando con su vida. Amén. Bueno, amén. Gracias al Señor porque el Señor a todos nos ha convencido de justicia, pecado y de juicio. Nos arrepentimos y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Pero ahora vamos a hacer otra invitación. Si conforme iba avanzando en el mensaje, usted anhela que esa identidad que Cristo le ofrece sea la marca que el Espíritu Santo pone en su corazón y en su mente, o si por alguna forma usted necesita que el Espíritu de Dios lo fortalezca, yo lo invito a que pase al frente en esta tarde y vamos a orar de manera personal por usted. El Espíritu de Dios se va a derramar y usted va a empezar a percibir lo que es la grandeza de lo que Cristo hizo en la cruz. Si hay una necesidad especial, yo invito a que pase en esta tarde. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, bendito sea, Padre. Gracias, Señor, amén. Todo el que necesite que el Espíritu Santo le haga percibir su identidad puede pasar esta tarde, puede pasar al frente en esta tarde. Y vamos a orar por usted. Todo aquel que tenga alguna necesidad especial también pase. Vamos a interceder los unos por los otros. Y va a ser un día precioso y poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pase adelante, hermana. Que el Señor bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo te suplico porque tú empieces a tocar vidas. Espíritu Santo, si alguien siente fragilidad espiritual, yo te pido que lo toques. Gracias, mi Dios, por tu grandeza y tu poder. Gracias, mi Dios, vamos a poder ministrarnos los unos a los otros, Señor. Hermano, pase, el Espíritu Santo está poniendo carga en su corazón. Si usted ha venido cargado, pase en esta tarde, el Espíritu Santo está aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Las promesas de Jesucristo en el capítulo 61 de Isaías se van a cumplir en su vida. Yo le invito a que pase al frente. Vamos a tener un momento de ministración espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Cristo todavía está vivo. Jesucristo, tú estás aquí. Tú vas a traer libertad. Gracias te damos, bendito Jesús. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.